Por lo tanto, estoy interesado en conocer cuál es esas poblaciones de portadores. Portadores electrones en la banda de conducción, portadores huecos en la banda de valencia. Los huecos en la banda de valencia son creados por esos electrones que han abandonado o que han promocionado esa banda de conducción y que dejan ese enlace roto en las capas más externas de, de esos núcleos atómicos, ¿no? De esos átomos. Las capas más externas voy a tener esa falta de electrón y eso lo voy a indicar en mi diagrama de bandas de energía pues con la correspondiente uh, falta o nivel de energía vacío dentro de esas bandas, ¿no? De ese máximo de esa banda de valencia. En general, el hueco estará en ese máximo de la banda de valencia, el electrón estará ocupando ese mínimo de la banda de conducción. Y habrá también, así como habrá promociones de electrones de banda a banda, también va a haber lo que se llama recombinaciones, es decir, el proceso inverso, en donde un electrón se va a encontrar con un hueco y va a ocupar ese enlace roto. En el caso en el cual tenga ese fenómeno, que le voy a llamar fenómeno de recombinación, pues desaparecerá el electrón y desaparecerá el hueco que me aportaban a mi conducción eléctrica. A medida que tengo esas promociones de electrones, aumentará el volumen de electrones en la banda de conducción y de huecos en la banda de valencia. Y por lo tanto aumentará la posibilidad de que se encuentren y se recombinen. Por lo tanto, habrá una situación de equilibrio en la cual pues haya una población de electrones fija en el tiempo. No quiere decir que sean siempre los mismos, sino que habrá pues eso, una velocidad de promoción o de generación de electrones libres y una velocidad de recombinación o esas colisiones que se van a producir pues por unidad de tiempo, y en el momento en que esos dos mecanismos, esas dos velocidades, la de promoción y la de recombinación, sean iguales, pues tendremos una determinada población, ¿no? de electrones libres y de huecos libres. Que dependerá en gran medida de la temperatura. Cuanta mayor temperatura tengamos, más población de portadores tendremos. Por tanto, más conductivo, es decir, menos resistivo será el material. Por tanto, en este caso, el semiconductor, su conductividad depende de la temperatura. Mayor temperatura, mayor conductividad. Un poco a la inversa de la situación que tenemos con los metales. En el caso de los metales, a mayor temperatura, más posibilidad de scattering o de dificultad encontrarán los electrones para moverse por el metal o por el conductor, y por tanto bajará un poco la conductividad. En este caso el fenómeno es inverso. A mayor temperatura para el caso del semiconductor, a mayor temperatura, más conducción, más fenómeno de conducción, por tanto menos resistivo será ese material, debido a que habrá un mayor número de portadores. Y eso es un poco lo que pongo aquí. Y aquí empezamos un poco con la nomenclatura que vamos a utilizar. N minúscula se va a referir a cuál es el número de electrones libres que tengo en la banda de conducción y se medirá
en este caso en el inverso del volumen, es decir, número de electrones libres por centímetro cúbico en ese material. P minúscula va a ser definido como el número de huecos, densidad de huecos. ¿Cuántos huecos por centímetro cúbico voy a tener? Bueno, en el caso en que yo tenga lo que llamamos un semiconductor intrínseco, eso quiere decir que no va a tener ningún tipo de impurezas, va a estar compuesto solamente, si es en el caso del silicio, pues por átomos de silicio, ¿no? Esto era el ejemplo que teníamos en transparencias anteriores, que es este de aquí, ¿no? Esto sería un trozo de silicio puro o silicio intrínseco, en donde la creación de un electrón va a implicar sí o sí la creación de un hueco. Por tanto, en esta situación de, de material puro o de material intrínseco, el número de electrones libres va a ser igual al número de huecos libres, porque en el proceso de rotura de un enlace en el cual se promociona ese electrón, también se crea un hueco que va a desplazarse por mi red. Por tanto, número de electrones igual al número de huecos en el caso en el cual esa creación de esos portadores sea debido a la rotura de un enlace entre silicios, ¿no? Semiconductores silicio. Si esto fuera germanio, pues sería roturas de enlaces covalentes entre átomos de germanio. Por tanto, ese mecanismo, la rotura de un enlace covalente, implica la creación de dos portadores, un hueco y un electrón, ¿no? Y lo representaremos por ese salto de banda a banda, ese salto desde la banda de valencia, ¿no? Ese electrón estaba en un enlace covalente, ese salto a la banda de conducción, salto que puede ser debido a eso que comentamos, a esa agitación térmica o también a una exposición lumínica que haga que ese electrón capte más energía o la energía suficiente para salir de esa concavidad en la cual se encuentra, ¿no? En esa pequeña concavidad en la cual se encuentra en ese enlace. Por tanto, si recibe una energía extra, pues salta. Pero además de saltar, este salto que vamos a decir de banda a banda, de la banda de valencia a esa banda de conducción, también crea ese hueco. Por lo tanto, semiconductor intrínseco, la densidad de electrones, recuerdo, lo vamos a denominar como n minúscula, va a ser igual a la densidad de huecos, P minúscula. Y eso lo vamos a definir como n sub pi, densidad intrínseca de portadores para ese semiconductor puro. Y que es igual, ¿no? y que me da la información de ese valor de P minúscula y de N minúscula, ese valor de huecos por centímetro cúbico y de electrones por centímetro cúbico. N sub pi, este valor de N sub pi, dependerá del material, dependerá de la temperatura. A mayor temperatura, mayor valor de N sub pi. Para el caso de silicio a 300 Kelvin, tengo un valor de 1,5 por 10 a la 10 electrones por centímetro cúbico y de huecos también por centímetro cúbico. Para que nos hagamos una idea de si es de ese orden de magnitud, el silicio tiene una densidad de átomos por centímetro cúbico del orden de 10 a la 23. Por lo tanto, si cada uno de los átomos que componen una red de silicio puro proporcionase en cada uno un electrón, ¿no? Imaginemos que hay mucha agitación térmica o mucha
exposición lumínica, y cada uno de esos silicios pues pierde ese electrón, pues llegaríamos a una cantidad del orden de 10 a la 23 electrones o de huecos en esa banda de conducción por parte de los electrones por centímetro cúbico, ¿no? Por tanto, vamos a decir que este volumen o esta concentración de portadores es relativamente pequeña en relación a esa densidad, a cuántos átomos por centímetro cúbico tengo, ¿no? De 10 a la 23. Hay 13 órdenes de magnitud entre una cosa y la otra. Bueno, esta situación de igualdad entre número de huecos y número de electrones se puede ver rota por el hecho de forzar o la creación de impurezas dentro del cristal. Impurezas se entenderán como zonas del cristal en donde en lugar de tener el silicio que podríamos esperar de un silicio puro, tenemos colocado un átomo que suele ser del grupo pentavalente o tetravalente. En este caso un fósforo o un boro que ocupe esa posición que ocuparía un silicio. En el caso del fósforo, al ser del grupo quinto, tiene 5 electrones de valencia, no tiene 4, por lo tanto, ese fósforo tendrá asociado a un quinto electrón que no formará parte de ningún tipo de enlace covalente con esos silicios, ¿no? Si ese fósforo va a imitar o va a emular ese enlace covalente que estaría creando el silicio que hubiese estado en esa posición. Por lo tanto, en el caso del fósforo, el electrón que queda, entre comillas, suelto, va a estar en una zona estable, porque aquí ese protón o ese fósforo, perdón, lo está, digamos, atrapando, ¿no? Pues porque tiene los protones necesarios para mantener esos 5 electrones de valencia. Pero está claro que ese electrón va a estar en una situación mucho menos ligada que en el caso del silicio con esos electrones de covalente, ¿no? Un electrón covalente en su concavidad está mucho más estable que el electrón del fósforo, ese quinto electrón del fósforo, pues en su pequeña concavidad debido a que se atraiga por el fósforo. Por tanto, por la acción térmica va a ser muy fácil, y sobre todo si estamos a una temperatura del orden de la temperatura ambiente, esos 300 Kelvin, esas impurezas fósforo van a estar ionizadas. Prácticamente todas las impurezas fósforo que tenga implantadas van a estar ionizadas y van a crear esos electrones libres, ¿no? Porque van a ceder esos electrones a la banda de conducción. Como, como fenómeno, ese fenómeno me crea ese electrón libre, pero no me crea hueco como si me creaba el anterior, ¿no? En esos saltos de banda a banda de los silicios. El fósforo, a su vez, queda ionizado positivamente. Aquí habrá toda una zona, puesto que ha perdido ese electrón que contrarrestaba todos los protones que tenía dentro de ese núcleo, pues tengo aquí una zona electropositiva, pero que no está al arbitrio del campo eléctrico que fuerce o que ponga externamente. Por tanto, ese fósforo no se va a mover, va a quedarse fijo. Eso voy a decir que es una carga fija, mientras que el electrón libre voy a decir que es una carga móvil. Lo mismo para si tengo un átomo tetravalente que me va a crear un hueco y va a dejar una zona electronegativa en su lugar.